La compañera Nuria Giniger. Ella es secretaria general de ATE CONICET Capital, un orgullo, ¿no? Una compañera al frente ahí de las luchas de este sector. Es antropóloga, es investigadora de CONICET, además es compañera feminista, ¿no? También, digo, en lo que venía contando el Nico recién. Así que bueno, bienvenida, Nuria. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Qué difícil esto de mirar a la cámara. Es muy difícil, pero bueno, hay que acostumbrarse. Nosotros miramos al público, atrás de cámara hay miles y miles de personas viéndonos ahora, así que hay que mirar esa cámara para hablarle a toda esa audiencia que tenemos. Voy a intentarlo, está bien. Bueno, Nuria, bienvenida acá al programa de Cable a Tierra, que te estábamos esperando ya hace el año pasado, que veníamos conversando para que vengas. Y al estudio de la neurona rebelde. Así que, bueno, bienvenida. Y qué más que una neurona rebelde del CONICET como Nuria para encuadrarnos qué está sucediendo, qué sucedió esta semana que ha sido caótica. Hubo movilización, manifestaciones, hasta semitomas, diría, para decirlo en alguna medida. Comunicados, la Mesa Federal se comunicó. Bueno, ¿qué nos podés resumir de todo lo que pasó esta semana en el contexto de los 65 días que decíamos que venimos de Javier Milei, ¿no? Bueno, esta semana, el miércoles, tuvimos una escena muy interesante en el Polo Científico. El Polo Científico queda en el barrio de Palermo, es donde está el ahora ex Ministerio de Ciencia, el CONICET y el Centro Cultural de la Ciencia, la agencia y el Instituto Max Planck, en todo un gran playón de ciencia y tecnología. Y allí, que es un lugar habitual de protesta desde que existe, y ya lo era antes porque eso eran las bodegas Giol. Durante la década del 90 las bodegas Giol fueron cerradas, ese lugar se ocupó como vivienda. Una vez que el menemismo decidió privatizar las bodegas Giol, ahí se ocupó como vivienda y el menemismo hizo en ese lugar el primer desalojo feroz que hizo contra la lucha por la vivienda después de la dictadura, con helicópteros, con toda la artillería para sacar a la gente que ahí vivía. La idea que tenía el menemismo era privatizar, por supuesto, y hacer negocios, pondrían shopping o torres. Que está al frente, ¿no? Exacto. Y sin embargo eso quedó en resguardo durante un tiempo, hasta que, como Lina decía antes, en el 2007 se empezó a construir el ministerio allí. Esas eran tierras fiscales y allí se construyó el hermoso edificio que tenemos ahora en el Polo Científico. En una victoria realmente, porque el menemismo quería que eso se convirtiera en un negocio y finalmente fue el lugar de la ciencia y la tecnología y el lugar del desarrollo científico, con lo cual tiene mucho valor histórico y también se configuró en un lugar importante para nuestra historia y la historia de lucha de nuestro pueblo. En el macrismo, cuando apenas asumió Macri, empezó con un ajuste en todos los sectores del Estado y también, por supuesto, en CONICET, con una intencionalidad muy explícita de cercenar los desarrollos soberanos. Sí. Y tuvimos allí unas épicas tomas del ministerio. Fueron hermosas. Que fueron, muy... El contexto, ¿no? Pero bueno. Haber estado ahí es un orgullo histórico, pero al mismo tiempo recordar el cansancio de haber estado casi pasando Navidad en el ministerio. ¿No? Sí. Bueno, a mí ahí me parece que esto no es exactamente lo mismo, ¿no? Me parece que es importante como empezar a construir una idea de qué es este gobierno, ¿no? Y qué implica Milei. Vamos de atrás para adelante. Entonces el otro día, el miércoles, estábamos allí. Éramos con más de 1.200 trabajadores y trabajadoras de CONICET. Y los reclamos son varios. A principio de mes, después de que asumió el doctor Salamone, que es el nuevo presidente de CONICET, lo puso Milei,
Lo que hizo el gobierno fue despedir 50 trabajadores, 49 trabajadores en todo el organismo. CONICET es un organismo que tiene casi 30.000 trabajadores y trabajadoras, que estamos en todo el país, en todas las provincias de nuestro país hay un centro de CONICET, todas. A pesar de las desigualdades federales. Sí, no con una distribución equitativa, pero bueno, con llegada... Buenos Aires es el lugar que más concentra, ¿no? Sí, el AMBA. Claro, hay unos datos para ver en la página de CONICET que muestra cómo se reparte un poco la ciencia en el país. Sí, se reparte muy mal. muy mal. El país unitario sí lo hay. Espantosa distribución, sí. Entre el AMBA, Córdoba, Rosario, se concentra la mayor cantidad y Bariloche se concentra la mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores del organismo, pero hay en todo el país, hay centros científicos tecnológicos en todo el país. De hecho, las protestas sucedieron en todo el país, pero tenían su epicentro en el polo científico porque en el mismo momento que allí estábamos, estaba sesionando el directorio de CONICET. Decía que Salamone, cuando asume, lo que hace es despedir 49 administrativos y administrativas en una medida absolutamente arbitraria, porque en realidad CONICET tiene una relación en la cantidad de trabajadores y trabajadoras administrativos muy inferior a la que requiere, digamos. Claro, tiene una estructura chica para lo que... Claro, una estructura chica de funcionamiento. ¿Con qué argumento despide el directorio o el director nuevo, digamos? No, Milei sacó un decreto en fines de diciembre, si mal no recuerdo, ya sacó tanto... Sí, el decreto de empleados públicos, ¿no? Exacto, un decreto en donde plantea que todos los ingresos 2023 hay que despedirlos. Y hay con algunas excepciones que tienen que ver con el cupo laboral travesti trans, con el cupo de discapacidad y algunas otras excepciones. Entre las excepciones que aparecen... en realidad sigue vigente el decreto que en la pandemia, no sé si lo recordarán, pero en pandemia se congeló la planta del Estado. Sí. No podía entrar nadie más, con la excepción de ciencia y tecnología. Y que también tuvo un rol muy importante en la pandemia, por eso también es la excepción, ¿no? O sea, barbijos, desarrollo de vacunas, desarrollo de... Diagnóstico. Sí, no solo CONICET, todo el aparato vinculado con el sector de salud, digamos. Sí, vinculado con el sector de salud y con sectores periféricos, porque a decir verdad, claro, todo el conjunto de trabajadores de ciencia y tecnología nos pusimos a disposición de la pandemia, no solo quienes tenían trabajo en virus o tenían trabajo en cuestiones vinculadas a salud. Yo trabajo en alimentos, por ejemplo, y hice diagnóstico. Pues bueno, como soy biotecnóloga, manejaba la técnica, nos pusimos a laburar, a hacer diagnóstico yo trabajo en la Universidad Nacional de Burlingame, y se montó como rápidamente un laboratorio para poder asistir al sistema de salud que estaba completamente desbordado. Entonces nosotros... recibíamos las muestras de lo que el hospital público no podía procesar, pero era un laburo inmenso, y así como nosotros, como un montón de universidades y de organismos y de laboratorios que se pusieron al servicio del momento, ¿no? que requería poder dar respuesta a lo que estaba sucediendo, ¿no? Y todo como en un marco en ese momento, me parece, de solidaridad, ¿no? De construir un poco una comunidad que se solidarice con la situación que se estaba atravesando de tanta incertidumbre. Recuerden que al principio no teníamos vacunas, no sabíamos bien de qué se trataba, el COVID era igual a muerte, digamos, y bueno, era la situación que estábamos atravesando, y no dudamos en ponernos a disposición, ¿no? Ajá. Así es, tal cual. Entonces, en ese decreto original de la pandemia de congelamiento de la planta del Estado quedamos exceptuados, los organismos de ciencia. En CONICET, en el año 2023, de todas maneras, a pesar de la excepción, no ingresó gente en relación con esa excepción, sino fundamentalmente altas por bajas, o cupo laboral travesti trans y cupo por discapacidad.
A pesar de eso, digo, a pesar de que ninguno de los trabajadores que ingresaron en 2023 estaba por fuera de la reglamentación vigente, el presidente de nuevo de CONICET y el jefatura de gabinete, que es de donde dependemos nosotros, ahora decidieron despedir 49 trabajadores. Y así iniciamos el conflicto. Y me parece que es importante plantear cómo iniciamos el conflicto, porque llegamos al miércoles con un montón de gente en el polo científico, también porque fuimos construyendo ese conflicto, ¿no? Exacto, sí. Alrededor primero de los despidos y luego, enseguida después, hubo una reunión extraordinaria del directorio convocada por el presidente de CONICET, en donde resolvió no publicar esto que contabas vos antes, que es no publicar los resultados del concurso de becas del año pasado. Que eso fue hace 15 días. Eso fue el 12 de enero, la fecha era el 12 de enero y justo antes toman esa decisión. Con lo cual, después de la toma de esa decisión, que viene esa decisión y en conjunto la decisión de no publicar los resultados de las promociones, que son los ascensos de los investigadores e investigadoras. Sí. Al mismo tiempo, entonces, se toma esa decisión, con lo cual estamos desde el comienzo de enero hasta el miércoles pasado sin ninguna respuesta de nada, absolutamente de nada, y jugando también, que es algo que evidentemente forma parte de la estrategia de Milei, con ese silencio respecto de, y construyendo incertidumbre respecto de la situación. Y cambiando el foco, ¿no? Porque habla de Lali Espósito y no lleva a los, a los ejes que hay que hablar, de ¿no? lo que está pasando realmente. De la situación económica, la situación de los organismos de ciencia y tecnología y de todos los organismos y todas las dependencias del Estado que están en esta situación, ¿no? Recién comentabas vos, Nuria, digamos, la paritaria docente, lo que ofreció, digamos, para el docente universitario. 6%, digamos, claramente. Una inflación del 20 y pico, 30% mensual. Y en un contexto donde a las empresas, por ejemplo, las de tarifa, le está ofreciendo, digamos, aumentos de 150%. Digamos. Entonces, claro. Claramente es totalmente desigual y está inclinando la balanza para un sector empresario y no para el conjunto de la sociedad de los argentinos, ¿no? Así que... Sí, y poner en foco, perdón, Nico, pero también, digo, más allá de 50, 49 compañeros despedidos y 1.200, 1.300 becarios que ya no van a ser 1.300, van a ser 600, hay personas, ¿no? Y poner al ser humano, al individuo colectivo, pero digo, al trabajador, a la persona... Que bueno, digo porque también se hablaba, bueno, a los que se les dio laburo en 2023 hay que rajarlos porque se les dio en 2023, como si eso tuviera algo que ver, que en realidad hay una persona, una familia, un contexto ahí, y bueno, nada, que digo, para resaltar lo inhumano de la política, ¿no? Y de esa decisión, como decía Nico, no es que, digo, porque nos viene a decir no hay plata, la motosierra la viene pasando por los trabajadores y la verdad que las empresas no vienen, al contrario, ¿no? Más que ganando. Entonces, porque digo, para que no hablemos solo de fríos números, sino de gente, personas, compañeros, compañeras que bueno, nada, la desesperación de esta situación de incertidumbre, ¿no?